Terminó la internacional y bueno, la idea es un poco pensar un poquito, como un poco repito en este canal, la idea es tratar de pensar el freestyle de otra manera, por fuera de las polémicas, pero creo que hay algo interesante para pensar del momento histórico, de la concepción histórica que se dio. En principio felicitar a Urban, creo que hizo un muy buen torneo este año, creo que se recuperaron un montón de vistas, un montón de interés, un montón de cuestiones que se fueron acomodando. Recordemos que pasamos de un momento de alta viralidad en 2017, 2018, 2019 a una pandemia, una caída de las vistas, una búsqueda de responsables, un agotamiento de la forma. Bueno, son todas cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando uno analiza. Vamos a tratar de verlas, pero vamos concretamente a lo que fue este internacional, que creo que es lo importante. Esa final que de alguna manera parecía una final que se podría haber dado en 2015. Justamente con dos en sí, como son Asesino y Código, que por distintos motivos fueron considerados los mejores batalladores de la historia, el mejor freestyler de la historia en ese momento. Allá por el 2014, 2015 uno veía a Código. Hay varios videos hablando de estos temas. De Código tengo uno muy viejo, posiblemente muy trabadito de parte mía, en la cual analizaba este freestyler que parecía venir del futuro. En su momento, cuando lo analicé, me acuerdo que alguien me pidió que lo analice y estuve una semana escuchándolo una y otra vez y bueno, lo que sorprendía de Código era que justamente parecía venir del futuro. En muchos puntos, técnicamente, tenía algo que es fundamental en el freestyle, que es estar todo el tiempo buscando la perfección técnica. Sobre todo en el doble tempo se notaba muchísimo. Y sobre todo se notaba cuando veíamos los que intentaban hacer lo mismo que Código. Cuando uno ve esos videos viejos de Código haciendo doble tempo, lo que llamaba la atención era justamente los imitadores. Los que intentaban hacer lo mismo no hacían ni se acercaban a lo que hacía Código. ¿Qué hacía Código concretamente en ese doble tempo? Primero, Chuti, para hacer doble tempo, se paraba en sílabas. Estamos hablando del viejo Chuti, recordemos todo esto. Estamos volviendo al 2014 para hablar de esto. Cacha, de alguna manera siguiendo a Chuti, hacían lo mismo, que es decir, se paraban en sílabas, entonces claramente lo que tenían era un acento regular. En cambio, lo que hacía Código era justamente todo lo contrario. Ponía la palabra con el acento real y utilizaba procedimientos muy complejos, que es anular los sonidos para justamente la sinalefa, una serie de cuestiones que generaban justamente el sonido sin modificar los acentos. Eso era una locura. Ir a doble de velocidad, manteniendo los acentos de las palabras, sin regularizarlos, mostraba justamente esa destreza de Código impresionante, abismal, y esta idea de que venía del futuro. Había varias cuestiones que lo anticipaban y lo ponían ahí. Inclusive había algo muy interesante que era que él hacía cosas y lo que decía de alguna manera era como metalingüístico, como se dice. Es decir, hacía doble tempo y decía que hacía doble tempo. Hacía variaciones y decía que hacía variaciones. El lenguaje, en vez de hablar de la dominancia, en vez de te la chupo, me la chupás, te la meto, no te la meto, bien típico de esa época, hablaba de lo que estaba haciendo. Era un freestyle que decía y hacía. Obviamente esto posiblemente era incomprendido por ese momento histórico. Sin embargo, tal vez lo que más le falló a ese Código 2014, el que de alguna manera era el mejor freestyler de todos los tiempos, junto con Asesino, que era posiblemente el batallador que uno anticipaba que podía ser el candidato. En ese momento se debatía entre Asesino y Enciclopedia, o Enciclopedia estaba en ese lugar y de alguna manera otros más, pero de alguna manera el Pieza se estaba dando vueltas, el Noble dando vueltas por ahí. Uno veía un Asesino con esa búsqueda y un Código de alguna manera que no conseguía resultados. Cuando uno piensa en ese Código que no conseguía resultados por algunos motivos visibles, pero sobre todo también algunos invisibles y políticos, que es clave. Ser campeón de alguna manera en el freestyle suponía o supone convencer a un montón de gente, más allá del oficio, más allá del tecnicismo. Y Código era un gallo técnico que traía la técnica del futuro. Interesantemente, esta final es Código de ese futuro. Y sin embargo, en este futuro técnicamente Código no está a la altura
tal vez técnica que puede tener un Gasir, un Chuti, que sí parecen estar a la altura de maximización de la técnica. Creo que acá está la discusión del debate por la técnica. ¿Qué es la técnica? La técnica es, sacada del capitalismo, maximizar los recursos, es decir, tratar de lograr con una técnica la posibilidad de ser infalibles. Bueno, si eso es la técnica, obviamente personas como lo puede ser Gasir, como lo es Chuti, lo tienen al máximo. Ese nivel técnico obviamente no es el futuro que suponemos, y de alguna manera, ¿qué es lo que ofrece esta final entonces? Si ese fuerte que era el tecnicismo, como ahora que no es su fundamento fundamental, le permite avanzar hasta una final, ni nada más que del mundo, ganar el campeonato en el Caribe y llegar a la final. Obviamente lo que vemos en este código actual es justamente la frescura. Una frescura que supone la idea de hacer un montón de cosas que suenen a creativas. Y esa creatividad tiene que ver con que siempre, de alguna manera, Código tuvo esas características. Cuando siempre comenta la gente que comparte Cypher con él, o escenas con él, que todo el tiempo está buscando consignas de hagamos una canción, yo hago el estribillo, o la última palabra que yo pongo la usas vos. De hecho, la prueba más fuerte de este código lúdico, este código que tiene como técnica el amar el freestyle, creo que lo dijo en ese minuto tan lindo en la cual un poco cuenta su historia. Él hizo freestyle haciendo freestyle todo el día, que es un poco la misma receta que tenía Enciclopedia, el mejor Enciclopedia. Es decir, que hacían freestyle amando el freestyle, estando todo el día pensando en freestyle, no haciendo otra cosa en el mundo que pensar freestyle. Increíble, la reducción al freestyle. Cuando alguien dice que no entrena, tendría que ver que estos mejores del mundo, creo que Asesino lo podríamos sumar, hacen esta técnica de la reducción al freestyle, es decir, hacer todo el tiempo freestyle. Creo que lo he contado varias veces, pero la vez que lo conocí a Asesino, que fue para mí maravilloso, en un congreso de México, estábamos en un restaurante y él hizo una décima para pedir la comida. Pero no solamente eso, sino que veníamos charlando y él me venía contestando en décimas hacia 5 o 6 cuadras. Me parece increíble esto de vivir o reducir al freestyle. Y creo que de alguna manera esa frescura que tiene Código se vio favorecida por un ataque de confianza. Que esto es clave, esto es fundamental. Pareciera que es algo difícil, pero todos los que hemos trabajado con freestyler sabemos que la confianza es clave. Y que a veces la confianza se genera el mismo día. Uno pisa, se siente bien, el freestyle se acomoda. Creo que de alguna manera eso es lo que le pasó a Código con el campeonato en Caribe. Logró tomar la confianza, que creo que también la angustia de haber estado en la Superliga también lo ayudó. Digo, estuvo en la Superliga, estuvo en los últimos puestos, se enfrentó justamente a la técnica actual, se enfrentó a lo que es ser un gallo técnico, al roce, al estar 5 fechas, el estar de un país en otro, el no poder ganar una batalla, y creo que eso, más una serie de cosas, le permitió volver a estar a nivel. Me parece increíble. Bien, iba a hablar de un poco de lo que era todo el campeonato y terminé hablando de lo que sería el Código. Pero me parece muy interesante esto. Creo que también que no haya ganado, creo que también le da, lo deja más limpio. Creo que fueron bastante debatidas y discutidas las batallas, y creo que si ganaba el campeonato iba a ser más discutido. Creo que así mostró justamente un nivel enorme. Creo que la batalla con Gasir se discute justamente en el terreno técnico, pero obviamente lo que se votó fue otra cosa. En un momento histórico en el cual la técnica o el tecnicismo está puesto en cuestión. ¿Sí? Y esto es clave. Aunque haya gente que plantea discusiones, no sé, en la cual se quejen de esto. Bueno, obviamente seguramente el jurado se vio influenciado por el público que estaba muy deseoso de estas narrativas. Creo que en los últimos 2 años las narrativas, o en este momento en la cual yo pongo la metáfora del sol, ¿no? Donde uno piensa en la historia de las estrellas, ve que cuando se acaba el hidrógeno de cada estrella, lo que hacen las estrellas se comportan de distintas maneras. La supernova estalla, una estrella mediana como el Sol intenta comerse los planetas, y da la impresión de que en algún punto estamos en una etapa en la cual pareciera que en este agotamiento que hizo el mercado, que esto es importante decirlo, o sea, nos puso en jaque y estamos como volviendo, los que nos gusta el freestyle, las batallas, a encontrar justamente aquello clave de las batallas.
Pero sin embargo hubo muchas cuestiones que tienen que ver justamente con las narrativas. Obviamente generar narrativa, generar expectativa, transmitir, como dicen, es clave en algún punto, y tenía para contar esa historia. Obviamente, ni hablar lo que es Asesino. De Asesino tenemos un video de 40 minutos muy viejo. Creo que si les interesa podríamos pensar un video nuevo de Asesino. Pero creo que el Asesino, el nuevo Asesino, creo que es muy importante, muy fuerte. Y sobre todo la idea de que ya no es el diablo, sino que lo vemos humanizado con ese bastón. Y creo que eso es muy potente a nivel de narrativas. Creo que hay algo, uno podría analizar, se podría cuestionar o no, pero creo que en las últimas, en la Superliga y en esta, más en la Superliga, porque fueron 5 fechas, se vio una técnica que es una especie, yo le llamo campo minado, pero son como ideas preconcebidas que si tu adversario las habilita, aparecen. Campo minado es como visualizar una serie de cosas que pueden decir de mí y unas posibles defensas. Se vio muchísimo en la Superliga. Si bien hay una discusión, claramente se nota que los en sí a este nivel, aunque esté muy en cuestión la idea de lo preconcebido, este campo minado es una manera rara de tener una serie de respuestas, no sé cómo llamarlo, pero sería, no, ¿qué decir? Creo que para salirnos de este lío, voy a mencionar, creo que se notaba mucho en el WOS 2018-2019, esta idea del campo minado. Por ejemplo, la rima de la Joaquín, ¿no? Donde por ahí ya él tenía presente, si toca tal tema, tengo esto. O la famosa de la diferencia entre mi público y el tuyo. Obviamente, quedaré la impresión de que si toca este tema, tengo esto. Y ahí está el campo minado. Creo que es interesante el tema de esta letra chica, ¿no? En una época en la cual las escritas están condenadas, ¿qué pasa? Uno ve o siente que muchos en sí las usan de distintas maneras. El minuto de ataque, aunque, claro, le echamos la culpa a Force, pero no a, no sé, a Chuti, para poner un ejemplo cualquiera, o le echamos la culpa a, no sé, a que se nos cante y no a Asesino, y le echamos la culpa a no se nos cante y no al menor. Pero bueno, un poco al menor le pasó esta idea de que se le criticó en 2 entradas, tanto Maritea como luego Mecha, esta idea de tener como determinadas cuestiones muy potentes, dudosas, sobre todo la rima del Salvador, El Salvador. Pero me parece muy interesante esto de Asesino, como al tener una narrativa muy fuerte, estos campos minados justamente permiten hacer una defensa, un ataque, un posicionarse. Y creo que lo interesante de ambos, de esta final, que tiene que ver con Asesino por un lado y Código por el otro, es que los dos tuvieron réplica en octavos. Y que obviamente ese camino cuestionado o ese desarrollo supone justamente que son esas narrativas las que fueron generando, se fueron generando en la propia batalla, y que de alguna manera suponía este encuentro, que era una máquina del tiempo, una máquina de nostalgia, ver en 2025 una batalla que podría haber sido 10 años atrás. Eso me parece que es muy interesante, como una revuelta de Sudamétrica, cuando hacían esas giras y se enfrentaban y estaban de un lado y del otro, donde eran justamente los mejores del mundo. Esta nostalgia, entonces, creo que fue lo que pasó, creo que es lo que hay que analizar. Creo que de acá en adelante habrá que ver cómo sigue el freestyle. Yo creo que hay síntomas de que va a seguir hacia adelante. Y la cuestión técnica creo que es una cuestión para dilucidar, ¿no? Hacia dónde se va. Fue un año en la cual las disonánticas como pusieron en cuestión una serie de cuestiones de oficio, pero también el propio Navas, cuando tuvo que demostrar, no pareció tener certezas y puso en cuestión esa misma certeza, quedó puesta en cuestión, ¿no? Y uno podría hacer o abismar ese tipo de premisas tan taxativas. Creo que algo muy interesante fue justamente Código utilizando las disonantes y un poco marcando esta idea de cómo él sigue apostando al futuro, sigue buscando las cuestiones futuras, a pesar de ser
una batalla nostálgica. Esta es un poco la paradoja de en sí, ¿no? De este en sí que tuvo que meterse en la máquina del tiempo para estar y para ganar campeonatos, para conciliar justamente su deseo con el presente histórico y con las narrativas. Creo que si les interesa algún tema, les propongo que lo pongan abajo. Creo que hablamos un montón de cosas, pero me parece muy interesante no decirle a la historia cómo debe ser, sino analizarla como es. Creo que esa es la diferencia que intentamos marcar en los análisis, en la cual no buscamos qué es lo que debería haber pasado, no le decimos a las cosas como deberían ser, sino tratar de analizar. Como último, a los que les interesa, tenemos varios cuadernillos a la Escuela de Rap, que trabajamos varios temas. Creo que el de narrativas es muy clave. Creo que es un tema que se va dando, pero también hay de todos, hay para todos los niveles. Nosotros nos interesa lo que es la enseñanza, que va desde cuestiones técnicas a cuestiones de valores. Así que los que les interesa los esperamos en la Escuela de Rap. Tienen todos los datos de Instagram, así que los esperamos.